Hoy en Personal Social, ¿por qué celebramos fiestas patrias? Muy atentos entonces a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Nuestras metas son conocer algunos hechos importantes en la historia del Perú, ordenar en una secuencia hechos importantes en la historia del Perú y explicar por qué celebramos el aniversario patrio. Nuestros recursos para la actividad son los siguientes: hojas de reuso, dibujos o imágenes de historia del Perú, como la independencia, la conquista y la época incaica. Niños y niñas, durante la semana anterior conocimos diversas manifestaciones culturales de nuestro país, como algunas festividades, danzas, artesanías e incluso elaboramos nuestra antología de tradiciones. Muy bien, entonces durante esta semana conoceremos más de nuestro Perú a través de sucesos y experiencias de peruanos y peruanas de nuestra historia y de la actualidad. Al final de la siguiente semana, con lo que hayamos aprendido, elaboraremos una galería de peruanas y peruanos que aportan al Perú. Entonces, muy atentos a las actividades del día. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy los niños y niñas ordenarán en una línea de tiempo algunos hechos importantes en la historia del Perú. Niños y niñas, les quiero contar lo que le sucedió a Sandra mientras caminaba por la ciudad para ir a visitar a su abuelita. Sandra y su mamá se fueron a pasear por el centro de Lima y a ella le llamó la atención algo. ¡Qué bonitas banderas están colgadas en los postes! Al llegar frente al Palacio de Gobierno, ella notó algo también. ¡Mira, mamá! ¡Una bandera en lo alto del palacio! Continuaron su recorrido y llegaron frente a la Municipalidad de Lima. En el techo de la municipalidad también hay una bandera del Perú. Así fue como continuaron su recorrido, hasta llegar por una avenida. ¡Mamá, mira! ¡Venden banderas del Perú! Hasta que por fin llegaron al lugar donde está la casa de la abuelita. Mamá, ¿por qué todas las casas tienen banderas? Pues bien, niños y niñas, ¿qué le respondemos a Sandra? ¿Saben ustedes por qué todas las casas, los lugares por donde ella ha caminado, el Palacio de Gobierno, la municipalidad, por las avenidas, hay tantas banderas? ¿Por qué durante este mes de julio seguro has observado lo mismo que Sandra? Tu casa o de repente otras casas de tu barrio, de tu localidad, también tienen banderas. En los mercados, en las avenidas también están vendiendo banderas y muchas instituciones públicas ya han colocado en lo más alto una bandera del Perú. ¿Por qué sucede esto? ¿Tú ya lo sabes? ¡Claro que sí! Este mes, el 28 de julio, estamos celebrando las fiestas patrias. ¿Y por qué celebramos las fiestas patrias el 28 de julio? Hay muchas razones. Pues bien, presta atención entonces a las actividades para que tú puedas enterarte. Y es momento de responder a estas preguntas. ¿Qué es lo que observas en la imagen? Niños y niñas, seguro que ustedes están observando lo mismo que observó Sandra durante todo su recorrido. Claro, son unas banderas del Perú que están colocadas en cada una de estas casas. ¿Por qué habrán colocado las banderas en las casas? Les cuento que colocar una bandera en la casa es una tradición o costumbre que viene desde hace muchísimos años atrás. Es parte de nuestra historia que ustedes van a conocer el día de hoy y lo hacemos los peruanos para celebrar algo. ¿Qué estarán celebrando? Pues bien, justamente esa celebración tiene que ver con las fiestas patrias o también conocido como el aniversario patrio.
¿Cuándo se celebra el aniversario patrio? Se celebra el 28 de julio, pero nosotros tenemos la costumbre de hacerlo desde el primer día de julio hasta que termina. Colocamos siempre la banderita en nuestras casas. ¿Cómo lo celebran en tu casa? Pues bien, esa respuesta lo tienes que conversar justamente con cualquiera de tus familiares. De repente lo celebran haciendo un homenaje, tal vez cantando el himno del Perú, tal vez esté realizando una costumbre con diversos platos típicos o tal vez haciendo un baile con músicas, danzas y canciones del Perú. Eso lo comentas con tus familiares. ¿Por qué celebramos el aniversario patrio? Buena pregunta. Justamente como les dije en un inicio, esto es parte de una tradición, una costumbre que viene desde hace muchísimos años atrás y es parte de nuestra historia, que el día de hoy vas a conocer el por qué es importante celebrar nuestro aniversario patrio. Para conocer la historia de nuestro Perú, iniciaremos entonces por el Imperio Incaico. Primero, en el Perú antiguo vivían los incas. Ellos fundaron el imperio del Tahuantinsuyo en la ciudad del Cusco, a la que consideraban sagrada. Ustedes están observando en este momento el imperio del Tahuantinsuyo. Aquí está dividido justamente en 4 colores. Cada uno indica una región que ustedes pueden leer como Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Los incas vivían de la agricultura, aprovechando muy bien la tierra y el agua. Muy bien, entonces tenemos aquí al Inca, que era la máxima autoridad del imperio incaico. Su organización social se basaba en los ayllus, que estaban integrados por grupos de familias. Como ustedes pueden ver, los ayllus eran las familias que se ayudaban unos a otros en cualquier tipo de actividad laboral. Otra de las leyendas sobre la fundación del Imperio Inca cuenta que el dios Inti hizo salir del lago Titicaca a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo. A ellos les encargó la tarea de fundar una nueva civilización. Hijos míos, partirán desde el lago Titicaca y deben ir hacia el norte. En cada lugar donde descansen para comer o dormir, golpeen suavemente el suelo con el cetro de oro que les di. Donde se hunda por completo, edificarán la capital del imperio y educarán a las personas que lo sigan. Manco Cápac y Mama Ocllo caminaron por mucho tiempo hasta que llegaron al cerro Guanacaure. Ahí pusieron de pie su cetro y este se hundió inmediatamente. Felices, Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron la ciudad del Cusco haciendo caso a la orden del dios Inti. En Cusco, Manco Cápac habló con las personas que los habían seguido durante el trayecto y les dijo: Soy el hijo del sol, a quien debemos adorar. Les enseñaré a cultivar la tierra, cazar, construir canales, sus casas y a vestirse. Los hombres se arrodillaron, pero Mama Ocllo vio dolor en los rostros de las mujeres y habló para ellas. No se preocupen, hermanas. Yo les enseñaré a cuidar su hogar, a tejer la lana que dan las vicuñas y alpacas para hacer la ropa que usaremos. De esta forma nació el Imperio del Sol, que basó su actuar en preceptos incas conocidos como Amazúa, Amaqueya y Amaluña, que en castellano significan no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. La conquista del Imperio Incaico, la segunda parte de la historia. Los españoles, al mando de Francisco Pizarro, llegaron al imperio del Tahuantinsuyo, atraídos por algunas de sus riquezas, como el oro y la plata. Entonces conquistaron a los incas con armas de fuego y animales, como el caballo, que nunca habían sido vistos por ellos. Aquí tenemos entonces a los 3 españoles que llegaron al Perú. Fueron Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, conocidos como los 3 socios de la conquista. Así, el Tahuantinsuyo pasó a llamarse Virreinato del Perú, el cual dependía de España, y la capital fue la ciudad de Lima. Aquí tenemos el mapa del Virreinato del Perú.
Durante la época en que gobernaron los españoles, cometieron abusos e injusticias contra los indígenas, como obligarlos a realizar trabajos excesivos. ¿Qué les parece si vemos un poco entonces de este relato? La llegada a Tumbes. En su tercer y último viaje, Pizarro y sus huestes llegaron hasta lo que es hoy el departamento de Tumbes. Allí encontraron que varias de las construcciones importantes estaban destruidas porque había una guerra civil entre dos incas que eran también hermanos, Huáscar y Atahualpa. Luego Pizarro aprovecharía muy bien esta situación. Los españoles se quedaron varios meses en la costa norte, donde diversos pueblos. Además, la primera ciudad española en nuestro territorio, y la llamaron San Miguel de Piura. La captura del Inca. Finalmente, Pizarro decidió dirigirse hacia Cajamarca, donde Atahualpa realizaba un ayuno religioso en las afueras de la ciudad. Al llegar a la zona, Pizarro envió emisarios para invitar a Atahualpa a una reunión. Un sacerdote de apellido Valverde se le acercó, le entregó una Biblia y le pidió que jurara al rey de España. Cuando Atahualpa arrojó la Biblia, los españoles que rodeaban la plaza iniciaron los ataques. Provistos de cañones, arcabuces, caballos que pisaban a la gente caída y perros que mordían la yugular de los indígenas, los españoles sorprendieron a los naturales y los hicieron entrar en pánico. Como resultado, se produjo una gran matanza que terminó con la captura del Inca Atahualpa. La independencia del Perú, la tercera parte de la historia. Luego de varios años de estar bajo el dominio de los españoles, el pueblo peruano decidió rebelarse y luchar por su independencia. Fue así que luego de mucho tiempo de lucha, el 28 de julio de 1821, el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Desde ese momento, el Perú es un país libre. Pueblo peruano, el Perú, desde este momento, es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, señora, y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Niños y niñas, después de conocer 3 sucesos importantes de nuestra historia, es momento de elaborar nuestra línea de tiempo. ¿Cómo se elabora? Pues bien, tienes que dibujar en tu cuaderno u hoja de reuso una flecha como esta, direccionada hacia el lado derecho y sin fin, ya que la historia continúa en el tiempo. Y ya que son 3 sucesos que hemos conocido el día de hoy, aquí trazaremos 3 pequeñas líneas verticales. En la parte superior colocaremos la imagen o dibujo que la representa y debajo la explicación. Iniciemos entonces con el primer suceso, que es sobre el imperio incaico, y debajo la explicación. Segundo suceso, la conquista del imperio, y debajo de la línea colocamos la narración o la explicación de este suceso. Y por último tenemos la independencia del Perú, y debajo colocamos también la explicación de este hecho. Y así elaboramos nuestra línea de tiempo. Niños y niñas, tomen en cuenta que en una línea de tiempo los hechos o sucesos históricos tienen que estar ordenados según las fechas en las cuales ocurrieron, siempre desde la fecha más antigua hasta la más reciente. Y ahora respondan a estas preguntas. ¿Quiénes eran los pobladores del Tahuantinsuyo? Pues bien, aquí en el Imperio Incaico lo tenemos.
En el Perú antiguo vivían los incas y los incas eran la máxima autoridad del imperio y los pobladores son conocidos como los indígenas. ¿Quiénes los conquistaron? Muy bien, eso lo encontramos justamente en la conquista del imperio. Y los que conquistaron el imperio fueron los españoles al mando de Francisco Pizarro. ¿Por qué se rebelaron y decidieron luchar? Justamente encontramos la respuesta en la independencia. Luego de varios años de estar bajo el dominio de los españoles, el pueblo peruano decidió rebelarse y luchar por su independencia. ¿Por qué celebramos la independencia del Perú? Muy bien, aquí también encontraremos la razón. Desde ese momento, el Perú es un país libre. Justamente cuando es declarada la independencia del Perú, niños y niñas, nosotros nos liberamos del yugo español. Es decir, que ya podríamos estar libres e independientes para tomar nuestras propias decisiones como un país soberano y libre de sus actos. ¿Por qué crees que es importante la historia de nuestro país? A ver, niños y niñas, este es un tema muy importante que debes conversar con tus familiares. Pero recuerden que la historia de nuestro país, como ustedes lo pueden apreciar desde el Imperio Incaico hasta la independencia del Perú, nos enseña de qué manera vivían antiguamente nuestros pobladores, por qué se hizo el cambio de esta cultura hacia una nueva cultura y de qué manera se tuvo que conseguir la independencia del Perú. Así de esta manera, al conocer la historia, valoramos parte de nuestra cultura, nuestras tradiciones y costumbres. Y después de ordenar los sucesos más importantes del Perú en la línea del tiempo, es momento de que tú organices de manera secuencial la siguiente información. Esta información está en desorden, lo tienes que ordenar. Pues bien, te recomiendo que observes nuestra línea de tiempo y te guíes de ahí. Te voy a dar una pequeña ayuda. Muy bien, entonces nuestra línea de tiempo nos indica que iniciemos la historia con lo que es el Imperio Incaico. ¿Y dónde está esta información? Está justamente aquí. Entonces, esto es lo primero, por lo tanto, este recuadro será lo primero que tendrás que escribir en tu hoja de reuso o en tu cuaderno. La segunda parte en la línea de tiempo es la conquista del imperio. ¿Y dónde encontramos eso en nuestros carteles que quedan? Está justamente aquí. Entonces, esa será la segunda parte que tienes que copiar. Y como tú ya te das cuenta, la proclamación de la independencia del Perú es la tercera parte de la historia en la línea de tiempo y la encontramos justamente en este cartel que es la tercera que tendrás que copiar. Muy bien, ahora que ya tienes el orden, recuerda respetar este mismo orden para copiarlo en tu cuaderno. Niños y niñas, en familia te recomiendo que converses con ellos para que les puedas contar lo que has aprendido el día de hoy sobre el Imperio Incaico, la conquista del imperio y la independencia del Perú. Cuéntales qué te pareció, por qué es importante conocer cada una de estas partes o etapas de nuestra historia y por qué celebramos la independencia de nuestro país o lo que son conocidos como las fiestas patrias. Qué interesante es conocer la historia de nuestro país y así valorar nuestros orígenes y nuestra cultura. Tienes mucha razón, Sandra. El 28 de julio celebramos fiestas patrias para así recordar el inicio de nuestra independencia. Tienes toda la razón, Sandra, y así como tú, seguro que nuestros amiguitos y amiguitas también conversarán en familia sobre la importancia de celebrar esta fecha tan importante. Y como tú ya sabes, evalúa tus metas según corresponda y es momento de trabajar.